Isaías 53. Isaías 53. Mientras que están buscando ahí en Isaías, hermanos, de veras que creo que muchas veces tenemos el sentido, creo que como seres humanos, de perder la claridad de lo que Dios ha hecho por nosotros. Vivimos en un mundo caído, vivimos como vidas, como parte de este mundo, necesitados de Dios. Y algunas veces, es más, tristemente con gran regularidad, no tenemos el sentido claro de lo que Él ha hecho por nosotros. Y pues ciertamente el mensaje bíblico, hermanos, no es algo pequeño. Hoy deseo compartir con ustedes lo que es acerca del carácter de Dios. Y el carácter de Dios como revelado en las Escrituras, a través de todas las Escrituras de tapa a tapa, lo que vemos es que Él es el rescatador, el que rescata. Es parte de su gran y precioso carácter. Y eso es lo que estamos viendo y veremos aquí en Isaías capítulo 53. Este pasaje, amados, quiero que entiendan, nos permite abordar este tema de quién es Dios, quién es nuestro Dios, aquel que es el creador soberano de toda la creación, de toda la hermosura, todas las cosas que nos rodean, las cosas que vemos y las cosas que no vemos. Él es aquel que también rescata. La palabra nos enseña claramente en Génesis capítulo 1 que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Un universo infinitamente glorioso y grande. Y nos enseña en el capítulo 2 de Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y llegando inmediatamente al capítulo 3 de Génesis, también descubrimos la caída del hombre. Vemos cómo el hombre ha caído. Y es ahí en Génesis 3:15, en ese mismo capítulo de Génesis, donde el plan maestro de Dios se manifiesta por la primera vez, donde Él dice, y pondré enemistad entre tú, hablando de Satanás, el enemigo, la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza, Cristo, y tú le herirás el calcañar. Aquí tenemos una clara, descriptiva declaración del plan de Dios, como Él salvará. Y el resto de la Biblia, hermanos, es la manifestación de esa obra maestra de Dios. Si tú has leído las Escrituras en cualquier porción, tú vas a descubrir que la palabra está hablando de este Dios creador, glorioso, que ha entregado, ha dado, ha venido para que su pueblo sea rescatado. Y eso es lo que nos describe aquí Isaías en una forma tan preciosa y gloriosa. Por supuesto, Isaías 53 es uno de los capítulos más citados en las Escrituras. Es citado en 1 Pedro 2:25, es citado en Hechos 8, en 1 Pedro 2:22, en Lucas 22, en Mateo 8, en Juan 12, aún en Romanos 10. Es un pasaje bien citado en las Escrituras porque es muy central, muy importante. Es algo que ciertamente nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender. Cristo lo citó, Jesús que no cometió pecado, aquel que es santo y puro, nos llevó a entender esta realidad y vemos constantemente la importancia de nosotros entender el plan glorioso de Dios. Este pasaje de Isaías 53 quiero leerlo con ustedes porque son 3 versículos que vamos a leer, Isaías 53, 4 al 6, y en estos 3 versículos contiene 3 secciones. La primera sección se encuentra en los primeros 2 versículos y la sección 2 y 3 se encuentran en el versículo 6. Se lo leo, estoy leyendo yo la Biblia de las Américas. Dice Isaías 53, versículo 4 en adelante. Ciertamente, Él llevó nuestras aflicciones y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. La segunda sección y tercera empieza en el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada uno por su camino. Y termina esta sección. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Padre, yo te pido que tú nos ayudes en esta mañana, no a oír una presentación de algunos versos, pero que tú por tu Espíritu hables a cada uno de nuestros corazones y nos permitas ver, Señor,
la razón que esto es tan importante para todo creyente, tan importante para todo incrédulo, para que conozca de la obra de Dios. Y que eso, Señor, pueda fundir en nosotros aliento, esperanza, seguridad, paz, todo el gozo que tú das a los que creen en ti. Y que traiga, Señor, terrible temor e incertidumbre a aquellos que no han depositado su confianza en ti. Pedimos, Señor, que tú nos manifiestes esta bella palabra en este nombre, en tu nombre, en esta mañana. Amén. Bueno, lo primero que tenemos que entender, y pienso que es tan importante, es lo primero que vemos aquí. Él ciertamente llevó nuestras aflicciones. Ciertamente llevó nuestras aflicciones. Yo cuando estaba viviendo en la Florida, en Tampa, uno de los hermanos allá, uno de los líderes de la congregación, me acuerdo que una vez yo lo vi cojeando, como si estaba pasando bastante dolor en su forma de andar, y le pregunté qué había pasado, por qué estaba doliéndose, y me explicó que él era trabajador en construcción, y estaba cargando una gran plancha de madera, él con otra persona delante de él, bien pesada, varias planchas, y mientras que estaban cargándolas, la persona que estaba delante de él empezó a perder el equilibrio y él trató de sostener el peso, pero el que estaba delante de él, en vez de tratar de sostener el peso, tiró el peso de estas tablas que estaban sobre su hombro, y en vez de las tablas caer al piso, lo que ocurrió es que las tablas brincaron y cayeron sobre el hombro de este hermano doblemente fuerte, y le hizo un gran daño en la espalda, y desde ese momento sufría de esta dolencia en su espalda. Esas cosas son increíbles en este mundo. Como uno tratando de hacer un bien, sales dañado y afectado aún más. Pero aquí tenemos la historia de Jesucristo, que Él haciendo para nosotros algo tan increíble, como lo dice aquí, que ciertamente Él llevó nuestras aflicciones. El que salió dolido aquí fue Él y no nosotros. Porque así hicimos nosotros, hermanos. No pudimos nosotros sobrellevar nuestra carga y la echamos de nosotros. Sin embargo, al echarla de nosotros, tal carga caería doblemente fuerte sobre los hombros de nuestro gran Salvador. Estamos hablando del rescatador. Y así cayó el peso de nuestro pecado sobre Él. El pasaje es claro, es simple. Él ciertamente llevó nuestras aflicciones. En vez de dañarnos a nosotros, nuestros pecados, amados y amadas de Dios, que nos correspondía, cayó sobre Él nuestra aflicción, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, todo el resultado de nuestro pecado. Y no solo el pecado, pero el peso y el dolor de ese pecado que causa también para otros. Él sufrió por nosotros. Y no lo hizo, amados, simplemente como un acto de bondad o como simplemente un acto de amor. No es simplemente un acto mostrando de su buena caridad o su misericordia, aún su gracia. Él recibió el peso grande de nuestra culpa sobre sus hombros. Y la palabra ciertamente nos está diciendo aquí que todas estas realidades, su amor, su gracia, su bondad, su misericordia, fueron la razón por la cual este acto de cargar nuestras aflicciones es glorioso. Él recibió el peso grande de nuestra culpa sobre sus hombros. Increíble que nuestro Señor haga tal cosa. Y la palabra ciertamente, donde comienza este pasaje, nos informa de que sin duda, sin fallo, sin excepción, sin dejar un pecado ni uno más pequeñito, lo que pudiera ser a un lado, Él lo cargó todo. El sufrimiento que tú conoces hoy día por pecado, por faltas, por errores, hermanos, no es de ser comparable a la verdadera carga que Jesucristo ha cargado por nuestros pecados. Porque Él sí sabe, Él sí ha sufrido. Nosotros lo que experimentamos quizás un poco de vergüenza, alguna pérdida temporal. Pero el acto singular de nuestro destino eterno se muestra en este acto donde Él rescata y manifiesta el carácter único del Salvador, que solamente Él podía rescatar, salvar de esta manera.
manera. Y no podía ser hecho esto por ningún otro. Imposible. Cualquiera persona que intentare tomar esta carga, sea la tuya o la mía, se desplomaría sin esperanza. Solo llevar la carga de un solo pecado es devastador para cualquiera. Llevar mi propia carga, mi propio pecado, hermanos, me hunde hasta los más bajos confines del océano. No podemos nosotros sobrellevar la carga de nuestras faltas, nuestros pecados. Y el problema de muchos es que no logran entender este asunto, hermanos, del peso del pecado que nosotros intentamos cargar constantemente. En que todo intento de deshacernos del pecado por nuestras propias fuerzas, de mentir o engañar o esconder o correr, todos esos intentos de esquivar, de evitar recibir las consecuencias, caen sobre Él. Él sí ha pagado completamente por nuestros actos de desobediencia, de correr, de ser vidas que no hemos obedecido. Y el que nos expresa, lo que nos expresa próximamente, hermanos, aquí es, y con todo nosotros, es interesante como dice, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Lo cual para mí es increíble. Le tuvimos por azotado. Es decir, cuando Él pagó por nosotros, al caer sobre Él, nuestro Señor Jesucristo, nuestra carga, pues así fue, nosotros no entendíamos el daño que estábamos haciendo al Mesías. Lo consideramos que, bueno, eso es lo que Él merecía, ¿no? Ignorantemente nosotros, pero qué tontería, qué necedad. ¿Por qué Él tomó la carga? Porque no entendíamos, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que la razón que nosotros no entendemos es porque Él ya estaba pagando por el precio de nuestro pecado, siendo todavía pecadores, antes de conocer nosotros lo que Él había hecho por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores, pecando y dañándole con cada pecado, Él estaba pagando con su muerte. Y nosotros, sin entendimiento, le consideramos un infiel al oír de su crucifixión. Oíamos del mensaje del Evangelio que Cristo murió y nos parecía como una tontería. Lo consideramos, si es que lo consideramos en algún sentido, como una locura innecesaria que Él fuese a la cruz. Qué insensato, qué simple, qué ridiculez. Y es lo que nos enseña las Escrituras en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Todos estábamos ahí un día, hermanos. Era locura para nosotros entender este mensaje glorioso del Evangelio, que Él pagó el precio por el pecado de los muchos. Y así estábamos nosotros perdidos. Y cuando se nos contó de su sacrificio, hermanos, y aún muchísimas veces le descartábamos como basura, insignificante. Pero para los que se salvan, dice también 1 Corintios 1:18, esto es nosotros, es poder de Dios. Y aquí nos da una explicación. En el versículo 5 nos explica, mas Él, Jesús, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Si tú estudias estos 3 versículos, quiero que notes cuántas veces usa la palabra nosotros, nuestros. Porque está haciendo Cristo esto por nosotros. Él fue herido por nuestras, no por sus nuestras transgresiones. Molido no por sus iniquidades, sino por nuestras iniquidades. Porque en Él no hay transgresión, en Él no hay iniquidad. Sí, nosotros descartamos su dolor, pero su dolor no le correspondía a Él. Él tomó el dolor doblemente, siendo puro, siendo santo. El peso del dolor nuestro cayó sobre Él doblemente fuerte.
haciéndolo a él culpable, al inocente, intentando ensuciar, si fuese posible, la pureza de Dios, lo cual no es posible. Por lo cual Pablo nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es un gran misterio, hermanos, que Él tomó nuestro lugar. Jamás, amado o hermana, intentes deshacerte de tu culpabilidad ligeramente sin considerar sobre quién ha caído tu culpa. Creyente, nosotros tratamos de deshacernos de las consecuencias rápidamente, sin captar que todas las consecuencias verdaderas las ha tomado Él. La paga del pecado es la muerte, y que el que ha pagado por el pecado ha sido Él. Cualquier consecuencia que nosotros suframos temporalmente no ha de ser comparado a lo que Él recibió en la cruz del Calvario. Y termina esta sección, hermanos, diciendo que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Qué interesante que aquí en medio de este pasaje nos habla de nuestra paz. La paz que se nos entregó cuando Él sufrió. Que Él nos dio a nosotros seguridad y paz. Dice Isaías 26, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. He estado meditando en este pasaje ya por más que una semana. Tú guardarás en completa paz aquel cual con pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué increíble y grande y hermosa verdad que tú y yo, con solamente meditar en Cristo, poner nuestra atención a Él, aún en este pasaje, como estamos haciendo juntos en esta mañana, lo que experimentamos es que Él no solamente nos guarda, pero nos guarda en completa paz. Me gusta como lo dice otra versión, paz perfecta. Esta paz le costó a Él todo. Qué necesario es paz algunas veces, hermanos, cuando estamos rodeados de tantas dificultades. Esta vida está saturada de problemas. Cada día tiene su propio problema. Seguro que todos pasamos circunstancias, pero si nosotros meditamos y ponemos nuestra atención a Él, si ponemos nuestros pensamientos en Él, si persevera nuestro pensamiento en Él, Él produce esa paz real en nosotros. Él tomó la posición de enemigo de Dios. Él recibió sobre Él la hostilidad y la ira y la guerra y el conflicto y la tensión y la confrontación y el desprecio y el antagonismo y el aborrecimiento de su Padre. Él recibió todo eso y mucho más sobre sus hombros por nosotros, para nosotros tener paz. Él recibió el castigo de Dios sobre Él. Y termina aquí esta sección diciendo, por sus heridas hemos sido sanados. ¡Wow! No por alguna medicina especial o divina, sino por sus heridas, por aquello que Él sufrió. En inglés dice, by His stripes. Cada látigo, cada marca en su cuerpo, sea físico, emocional, espiritual, cada herida, cada daño, cada dolor, por esos dolores, esas aflicciones, tú y yo, con cada una de ellas recibimos sanidad. Y no caigamos, hermano, en la trampa de pensar que esto fue una simple declaración de sanidad natural, física solamente. Fue una promesa de sanidad de espíritu, de alma y sí, de cuerpo en su venida por nosotros, en su regreso. Y esto es lo primero que tenemos que entender acerca del rescatador. Que Él, no como muchos pudieran pensar, pero Él hizo lo que era imposible. Él, y solamente Él, ciertamente llevó nuestras aflicciones. Increíble, ¿verdad? Pero cuando entendemos esto, lo segundo, tenemos que captar bien, hermanos. Y creo que te arrepentirás de haber en algún momento aún entendido esta gran verdad de nuestro rescatador sin captar estos segundos, porque estos segundos es tan importante.
Nos dice entonces el profeta en el versículo 6, todos nosotros, así está esa palabra otra vez, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esto es lo segundo que quiero que pensemos juntos. Esta es la segunda sección de estos 3 versículos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada uno por su propio camino. Hermanos, esto es una verdadera confesión. Nosotros, está hablando ahora el pecador, nosotros nos descarriamos como ovejas. Confesión. Y que nosotros podamos entender esta realidad de nuestra existencia. El pecado de los santos cayó sobre él. Cada uno que ha sido salvo por gracia. Aquí está esa gran doctrina de cómo él salva a los suyos. Vino por los suyos, a los elegidos, aquellos por lo cual él le entregó su vida. Por nosotros, todos nosotros que hemos creído en él, nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada uno por su propio camino. Camino particular. Cada uno de nosotros en su propia particularidad peca y se aparta y tiene sus propias ideas y conceptos. Él tomó voluntariamente nuestra carga. Él no tomó sobre sí el pecado de los extranjeros, de los que no han de creer en Él, pero de todo aquel que cree en Él, Él toma esa carga de sus pecados. Y Él lo tomó voluntariamente, la carga de todos nosotros, los santos. Siendo aquellos por lo cual Él pagó, siendo aquellos que causamos su dolor infinito y sin alivio, siendo nosotros los que corrimos, todos nos espantamos, todos nosotros fuimos aquellos que en temor y temblor corrimos sin pensar en ningún sentido y nos apartamos de Él. Pues es demasiado fácil, hermano, evitar que esto caiga sobre nosotros con todo el peso que contiene. Lo evitamos como una plaga, corrimos, mentimos, engañamos, nos escondimos. Y aún siendo comprados por su sangre, siendo ahora suyos, siendo ahora sus ovejas, hermanos, comprados por precio de sangre, tenemos que ser una y otra vez amonestados por la palabra de Dios a seguir en los caminos, a no descarriarnos, como dice 1 Corintios 6, versículo 18 en adelante, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí está el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuántas veces necesitamos amonestación? ¿Cuántas veces aún en esta semana hemos esquivado, evitado? Aun cuando quizás hemos fallado, no hemos sido rápido para buscar auxilio, para confesar nuestros pecados y ver que Él es justo y fiel para limpiarnos de nuestros pecados y justificarnos. ¿Cuántas veces, hermanos, andamos descarriados? Como lo declara el Evangelio de Mateo, Mateo 9:36, Jesús dijo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y me gusta esa frase, como ovejas que no tienen pastor, porque ciertamente ese era el pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios, pero cuántas veces andamos como si no fuésemos. Y lo horrendo de nuestro pecado, hermanos y amadas de Dios, no es que pecamos antes de conocerle. Lo que hace que nuestro pecado sea tan horrendo, a lo menos a mis ojos, y creo a la luz de este pasaje, es que aún después de haber conocido de su gran acto de rescatarnos, entregándose por nosotros, andamos demasiado confiados en nosotros mismos. Andamos demasiado confiados y nos apartamos cada uno por su propio camino. Esto es una condenación, esto es una declaración de cuán ciertamente el pueblo de Dios necesita a su Salvador, y también nos enseña cuán glorioso es nuestro Salvador. Todavía no he conocido yo, hermanos, a un creyente que sea
una persona que en ningún sentido ha desobedecido al Señor. Todavía no he conocido a un creyente que no sea en alguna manera desobediente. Todos nosotros nos descarriamos, nos seguimos por nuestro propio camino. Y después de revelar esta realidad, de darnos a ver estas grandes dos gloriosas, que Él ciertamente llevó nuestras dolencias, nuestras aflicciones, nuestro pecado, y que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, llegamos a la segunda parte de ese versículo, que dice, sobre Él cayó la iniquidad de todos nosotros. Como dice Isaías, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Así es como termina esta sección. Es la tercera cosa que estamos mirando aquí antes de terminar. Increíble. Estas palabras son ambos tristes y son palabras alegres. El Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos. Ahí está la palabra otra vez, nosotros. El Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Esto nosotros, hermanos, comprende en sí mismo a todos los santos, encaja a todos aquellos que han creído. Por lo tanto, es claro que todos los santos necesitan sanidad. Los que hoy están delante del trono de Dios, sin mancha, sin arruga, ¿no? Ni cosa semejante, una vez estuvieron contaminados con todos los leprosos y todos los pecados y suciedades de este mundo. Estudia las Escrituras y ves cómo Él ha tomado asesinos y vidas que han hecho grandes y terribles cosas y los ha rescatado y los ha puesto en los caminos de Dios. Estábamos tan enfermos que nadie podía habernos restaurado excepto la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amados, Él pagó todos tus pecados. Él pagó entonces no solamente todos tus pecados, pero su pago es un pago completo. Si Él pagó, está pagado. Ser castigado ahora por el pecado que Él cargó sería una injusticia. Dios ya no nos paga por nuestros pecados. Nosotros no recibimos la ira o la dolencia que nos merecemos. Eso cayó sobre Él. Él expió completamente a los suyos, a sus santos. Y aquí tenemos, hermanos, que considerar que no es solo el peso de mi gran pecado, pero es la acumulación de la rebelión y la rebeldía y la actitud renuente, indócil, desobediente de cada uno de nosotros, pero también el depósito de cada uno de nosotros, su pueblo, sus ovejas sobre Él, acumulado. Cada pecado, cada falta es una dolencia. Esta enfermedad no es mejor porque no lo sentimos. Si tú no sientes la carga de lo que tú has hecho contra tu Salvador, hermanos, eso no lo hace mejor. Es más, eso lo hace mucho peor, que ignorantemente pecamos y no consideramos lo que hemos hecho. Es uno de los peores síntomas de alguna enfermedad, hermanos. Cuando uno tiene una enfermedad y no sabe que tiene la enfermedad. Cuando los hombres se vuelven incapaces de sentir horrenda condición. El pecado también es una enfermedad muy dolorosa cuando se conoce y se siente, porque entendemos su gran destrucción. Cuando el Espíritu Santo lleva a un hombre a ver su condición pecaminosa, hermanos, esto realmente es algo pesado. Cambia nuestra actitud. Pero no solamente son palabras tristes, pero son palabras alegres. Esta mañana, hermanos, puede que los que están sintonizando, que me están oyendo, sean vidas desesperadas por ser salvos, que necesitan a Dios. Y lo único que puedo decirte es contempla a Cristo sufriendo en tu lugar. Contempla al Salvador, que nunca volverás a ser desesperado si tú miras a Él. Si Jesús llevó el castigo de
los transgresores. Así es. Hay lugar para esperanza para ti. Jesucristo obró una obra de curación. Una curación real. Su sanidad es real. Somos sanados. Sanados eficazmente, hermanos. Somos sanados. Fuimos sanados cuando creímos por primera vez y tuvimos esta sanidad. Tenemos una cura permanente. El hombre que dice que espera estar curado no recomienda mucho a ese médico. Si yo digo, bueno, yo espero que lo que me dio ese doctor me va a ayudar, esta persona no va a recomendar muy bien a ese médico. Pero el hombre que sabe lo que ha ocurrido, que ha sido sanado, es el hombre que trae honra a aquellos que han traído salud y sanidad a su vida. Hermanos, ¿tú conoces bien lo que Él ha hecho por ti? Si sabes que Jesús te ha sanado, sírvele. Si sabes que Jesús te ha sanado, cuenta de Él a todos los demás acerca de su gran medicina sanadora. Lo que nos explica aquí Isaías, capítulo 53. Eso era lo tercero. Y quiero solamente aplicar esto a tu vida en esta mañana. Aquí tomando unos momentos, ya habiendo oído esta palabra, hacerte algunas preguntas. ¿Ha llevado Él tu pecado? ¿Tienes una respuesta para eso? ¿O eres incapaz de dar una respuesta? Permíteme leerte este versículo una vez más, si puedes unirte a él. No reconociéndolo como una verdad, es una verdad, sino sabiendo que es la verdad acerca de ti. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada uno por su camino. Todos somos como ovejas. Si hay en ti esta confesión penitente de pecado, todos nos descarriamos. Si hay en ti un sentido personal de pecado, en el sentido de que te has vuelto a tu propio camino, y si ahora puedes confiar en Jesús, entonces no hay necesidad para ninguna otra pregunta. Si has creído en Él, si has entendido tu condición y tornas a Él en arrepentimiento y fe, no hay necesidad de otra pregunta. El Señor ha cargado sobre Él tu iniquidad. Él ha cargado sobre Él las iniquidades de todos los que confiesan su pecado y miran a Jesucristo para el único y precioso Salvador de ellos. Pero si no miras a Cristo, tú no puedes decir que el Señor tomó tu pecado y lo puso sobre Cristo. Y no lo podemos decir. Porque sé una cosa, y es que si permanece tú en este estado de no arrepentirte y no tornar a Él, ese pecado te levantará en juicio contra ti en el último día y te condenará. Si Él no carga, si Él no lo ha cargado, si tú no depositas tu confianza en Él, si Él no ha sido aquel tu libertador, tu rescatador, tú no tienes esperanza. Amados, amigos, ¿estás tú reconciliado con la manera en que Dios quita el pecado? Porque este pasaje nos dice cómo Él lo ha hecho. Lo ha hecho depositándolo sobre el Hijo de Dios. Si tú sientes algún gozo en tu corazón en pensar que Jesús llevó tu pecado, gloria a Dios. Pero si no lo haces, si no lo sientes, no puedo ofrecerte que Él visita tu vida con consuelo, como el texto aquí nos dice de aquellos que se someten a Él. Son solamente para aquellos que se someten, que le obedecen, que le reconocen. Permíteme preguntarte quizás algunas preguntas más. ¿Piensas llevar tu propio pecado? ¿Piensas cargar tu mismo pecado en este mundo? ¿Sabes que lo que significa esa gran y terrible idea? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice las Escrituras. El castigo eterno no es una doctrina de hombres, por lo cual muchos quizás pudieran reírse y no, eso no es tontería. Es una doctrina bíblica central.
Es la amenaza más grande que se nos presenta en la palabra de Dios. Separación eterna de Dios. Castigo eterno. Por favor, te estoy suplicando en este día, no te aventures a la presencia de Dios con tus pecados sobre ti. Apártate de tus pecados, corre al rescatador. Tus propios méritos no pueden hacer expiación por tu pecado. Por Él, eso vino Cristo. Él vino para salvarte. Los méritos de Él sí salvan. Y por seguro, hermanos, escaparás sin castigo. Dios será injusto. Permíteme animarte aquí antes de terminar en esta mañana, que tú ores sobre este asunto, tú que no has rendido tu vida a Él. Porque si Dios no perdonó a su propio Hijo, ¿crees que te permitirá a ti ir libre con tu pecado? Él pagó por el pecado de todos aquellos que creen en Él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos, aquí está, que creen en Él, no se pierdan eternamente, no se pierdan, sino tengan vida eterna. Lo cual tengo que darte una última amonestación, pecador, dobla la rodilla y ora sobre este asunto. Dobla la rodilla ante este plan de salvación. Entiende que no hay otro plan de salvación bajo los cielos. Pero para aquellos que han confiado en Jesús, de cuál es mi experiencia y tengo mucho que decir de eso, aunque no en esta mañana. Aquellos que tienen este gran rescate, nosotros vemos que nuestras vidas han sido lavadas y limpiadas. A través de Jesucristo en esta mañana puedo declarar que estoy limpio, no por mis propios méritos, no por mis obras, no por lo que he hecho o no he hecho. Yo no puedo morir y permanecer muerto. Él dice y ha prometido que Él me levantará en el último día. Y a través de Jesucristo, mi gran y precioso rescatador, yo tengo toda la suficiencia de esta salvación. A todos los que vienen a Él por fe, Él no echa fuera a ninguno. Yo te suplico en esta mañana, contempla esto. Contempla este pasaje, léelo y léelo nuevamente esta semana. Ponte tus rodillas sobre la tierra y seas salvo de la ira venidera. Considera el plan glorioso, maestroso de nuestro Salvador. Y como Él dio su vida por nosotros, el rescatador por los necesitados. Amados, es un tiempo glorioso de estar en su presencia, de oír esta palabra. Este capítulo tiene mucho más que no hemos visto en esta mañana, pero es suficiente nosotros entender la importancia que esto tiene para cada uno de nosotros. Hay un Dios vivo, real, que nos ama, del cual tenemos nosotros que dar cuentas, que en esta mañana está ahí en tu habitación, donde tú estás, en tu hogar, o en tu carro, en cualquier lugar donde tú estás poniendo a sintonía en este día. Y Él ahí te dice, doblega tus rodillas a mí. Si no has creído, deposita tu confianza en el Mesías. Si tú puedes ver este pasaje como lo que Él hizo por ti, es porque Él está abriendo tus ojos. Y si no ha abierto tus ojos, clama a Dios. Sálvame, rescátame, abre mis ojos. Permíteme ver lo que tú has hecho. Y que tú seas salvo por gracia. Y para todos aquellos que por la gracia de Dios hemos recibido este gran y precioso mensaje y hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hermanos, es para glorificar, exaltar, levantar su nombre, servirle con todas nuestras fuerzas, que todos nuestros bienes, todo lo que tenemos, que no tomemos la iglesia como un ámbito para estar juntos y jugar y estar en tiempos de confraternidad, pero que sea mucho más, que sea un lugar de adiestramiento, de preparación, para llevar el mensaje a todas las vidas que necesitan este gran mensaje de salvación, para que ellos también conozcan este gran Mesías. Que Dios te use, amado hermano, amada hermana, que Dios use tus palabras, tus hechos, tu vida, para hablar de aquel que te sanó, para dar a conocer a aquel que sufrió por ti, para que el mundo vea y entienda que hay un verdadero Salvador, un rescatador, y que Él sea glorificado y exaltado sobre todas las cosas. A Él queremos dirigirnos ahora. Quiero orar por ti, por los que nos oyen. Padre, te pido en esta mañana por toda necesidad en nuestro medio. Hay tantas vidas, Padre, que
teniendo mucho y tanta abundancia en este mundo, están completamente ignorantes de su condición. No ven, Señor, el cargo pesado de su pecado, lo ignoran, corren de él, evitan sus consecuencias. Están acumulando, Señor, ira para el día de la ira. Están, Señor, pensando que pueden esconderse mientras que tú ves todo, Señor. Te pido por tales vidas que en este día tornen sus corazones a ti. Te pido, Señor, que tengan conciencia de lo que Cristo ha hecho y que puedan ver en estas páginas, Señor, unas buenas palabras, puedan ver unas palabras alegres, que Él ciertamente se entregó por nosotros, por sus látigos, sus dolencias fuimos sanados, y Dios le plació depositar sobre Él la iniquidad de todos nosotros que hemos creído en Él. Te pido por salvación para todos aquellos que necesitan en este día, Padre, que puedan confesarte a ti como su único Salvador, que puedan arrepentirse de su gran pecado que ha traído esta gran maldad de destrucción sobre el Hijo Santo de Dios, y que puedan ver, Señor, la hermosura, la gloria, la magnificencia del plan maestro de Dios, donde Él no nos pagó como merecíamos, sino pagó, tomó ese cargo, ese costo, y lo puso sobre su Hijo, el único que podía cargarlo, para que nosotros pudiéramos ser libres, para que nosotros pudiéramos ser lavados, limpiados, santificados, hechos perfectos, perfeccionados, para poder entrar a la presencia de nuestro Dios. Y es lo que queremos hacer aquí en este momento, Padre, levantar tu nombre.